Buenas tardes, niñas. Gracias, Dios, por un jueves más. Gracias por estar aquí a tiempo. Gracias por las que vienen. Y bueno, bienvenidas. Quiero contarles que hoy retomamos la segunda temporada de nuestra serie de la mano de la sabiduría. Nos faltan algunos pilares que vamos a desarrollar en estas próximas reuniones. Hoy, como siempre, Romy. Romy, ¿cómo estás desde Colombia? Muy bien, buenas tardes, queridas amigas. Qué alegría volvernos a reencontrar en este espacio tan lindo que el Señor ha propiciado. Gracias, Romy. Y nuestra invitada especial divina, nuestra amada Guadalupe, desde Panamá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea. Feliz de estar aquí esta tarde y compartir con ustedes. Gracias por aceptarnos. Romy, en tus manos estamos. Adelante. Bienvenida, sí, gracias, bienvenida, Guadalupe. No sabes el privilegio y lo alegres que nos sentimos porque tú nos puedas acompañar en este espacio y compartir Gracias. con nosotras. Bueno, queridas amigas, sí, como dijo Andrea, estamos desde hace algunos días tratando el tema de la sabiduría en dos temporadas, básicamente. La primera etapa fue iniciando con el conocimiento del Padre, porque no se puede hablar de sabiduría sin hablar de Dios Padre. Y fue Elvia Desire quien nos enseñó, nos documentó sobre ello. Luego seguimos cómo conocer la sabiduría desde el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y allí nos acompañó Nelly de Panamá. Y en la tercera semana de la sabiduría empezamos a conocer al Espíritu Santo de Dios desde esta perspectiva de la sabiduría con Gabriela. Fue una bendición. En la siguiente cuarta semana estuvimos ya abordando los pilares de la sabiduría que encontramos en Proverbios. Es el libro que más habla de la sabiduría, con el que Dios nos deja escrito casi todo acerca de la sabiduría. Y trabajamos el conocimiento de mi parte, la misericordia con Gloria Arcila, la prudencia con Andrea. Y posteriormente hicimos una interrupción para introducirnos en la posmetáfosis de Pereira. Hicimos un recorrido de principio a fin, de énfasis, de hablar de temas que no se lograron hablar y profundizar. Y bueno, ya le hicimos cierre a esa temporada para iniciar esta segunda de la sabiduría. Esta tarde, con la compañía queridísima de nuestra Andrea, que va a tratar la sabiduría desde la perspectiva de la instrucción. Luego, Lupita nos va a hablar de la discreción. Y finalmente, yo les voy a hablar del consejo. Pero seguiremos una semana más hablando de la sabiduría desde la perspectiva de Santiago en su libro de Santiago. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión sobre la sabiduría y está invitada especialmente a Azucena a acompañarnos para hablar de una manera práctica como ella nos sabe enseñar de la sabiduría a través de nosotras, las mujeres. Te cuento este programa para que no te lo pierdas, para que continúes de la mano de nosotras y trabajando en eso, porque como iniciamos con esta máxima con la que iniciamos, ¿a quién de nosotras no le gusta ser sabia? ¿Quién no quisiera tener esos baluartes y esos pilares de la sabiduría? Todas nosotras, y la necesitamos con urgencia para vivir bien, como Jesús nos dejó planteado y dicho y enseñado. Entonces, ahora sí, abrimos este espacio para tratar la sabiduría desde la perspectiva de la instrucción. Andreita, tienes la palabra, puedes iniciar con este precioso tema. Gracias, gracias, Romy. Bueno, chicas, para mí ha sido una bendición estudiar este tema. Sí, porque es profundizar, es conocer más. Entonces, pues les cuento que la instrucción viene del hebreo Torah. Y si conocemos Torah,
son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? En la Biblia de los judíos. ¿Y qué significa Torah? Enseñanza o instrucción divina. Y Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, de verdad Él nos quiere de vuelta a Él. Y en su gran amor no solo nos salva, nos diseña, nos crea, nos salva, hace un plan, pero también nos da las instrucciones para agradarlo y para regresar a Él. A mí eso me parece hermoso porque es como todo el paquete en uno. Entonces, esa instrucción es guía, es enseñanza, es dirección divina y lo da en forma de consejos, de mandamientos, de leyes, de principios morales y de sabiduría. Entonces, me fue empezando como a calar por qué es un pilar, ¿sí? Y siendo pilares, de verdad, lo necesitamos. No podemos tener sabiduría sin ninguno de esos pilares. Entonces, esa instrucción tiene como varios aspectos y se los voy a resumir rapidito. Es guía y dirección. Él nos da el paso a paso. Por aquí sí, por aquí no. A mí eso me encanta porque es como un GPS, ¿no? Entonces, vete por aquí, vete por allá. Y es como, yo los quiero tanto, mis hijitos, que les voy a decir cómo. Y por aquí, y aquí hablas, y aquí te callas, y aquí no opinas, pero aquí con dulzura, pero aquí con firmeza. Me parece precioso, precioso. ¿Y para qué es importante que tengamos instrucción? Y la instrucción de Dios es porque es el camino que nos lleva a la vida, pero a la vida en Él, ¿no? Tenemos leyes, lo que es cada país o cada ciudad, lo que sea, y esa parte es como lo que dice la Biblia, al César lo que es del César. Y hay cosas que debemos cumplir porque pues en este mundo vivimos, pero nunca lo que vaya en contra de Dios, ¿no? ¿En qué nos ayuda también la instrucción? Enseñanza y aprendizaje. Y qué lindo que el instructor por excelencia, el instructor más santo, el instructor mayor es Jesús. Y cuando vino y se encarnó, se preparó, creció, maduró, todo eso, ya siendo Dios, pero si me entiendes, tomó forma como de hombre. Pero ¿qué hizo con los discípulos? Les enseñó con amor, con paciencia, con parábolas, con ejemplos, con milagros. Entonces es muy lindo que ese ejemplo mayor, ahí lo tenemos. ¿Para qué sirve la instrucción? Para corregirnos y disciplinarnos. Y el ejemplo siempre lo hemos dicho, las que tienen hijos, yo trabajo con niños. Si uno no disciplina a un niño, te va a dar mucho dolor de cabeza. Y en ese amor Dios nos va corrigiendo. Entonces es para ayudarnos también a apartarnos del mal, a irnos por el camino bueno de Dios. También, ¿qué requiere la instrucción? Requiere obediencia y cumplimiento. Las leyes no están ahí nomás para conocerlas y leerlas y tan bonitas. Es que si yo las obedezco, si yo las sigo, vienen los beneficios, pero sobre todo es como mostrarle el amor a Dios. Hay una parte en la Biblia que dice, los que me aman son los que me obedecen. Y para amarlo y para obedecerlo, tenemos que escucharlas, tenemos que saber cuáles son, ¿cierto? ¿Y para qué también es la instrucción? Para formarnos y ayudarnos a llegar a esa estatura y a la medida de ese varón perfecto, ¿no? Entonces es demasiado bello. Ejemplos en la Biblia, pues está la ley que le dio a Moisés, están los salmos, están los proverbios, como tú decías, Romy, en los proverbios es donde más se habla de sabiduría y que nos ayuda. Esa instrucción es un proceso fundamental para que nosotros nos formemos, crezcamos moral y espiritualmente en todo eso que nosotros
Mm. que estamos aprendiendo en lo que Dios quiere formarnos, en las enseñanzas de Jesús y pisar esos pasos, ¿no? Si Él lo hizo, Él nos da la fuerza para poder. Tal vez en mis fuerzas no soy capaz, pero Él nos ayuda, nos prepara y nos lleva. Es como un pasito a paso y lo vamos logrando. Ejemplos. Por ejemplo, lo que yo les decía en Proverbios dice que hay que instruir al niño en su camino. En Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Y nos pide muy claramente que nos entreguemos a la instrucción. O sea, tras de que la da, nos aconseja, síguela, escúchala, entrégala, cúmplela. Es absolutamente claro cómo en su amor nos va explicando todo. ¿Cómo nos puede instruir Dios en su palabra? Entonces hay frases que comienzan versículos que en algún punto dice, presta atención, ten atento tu oído, levántate, estad quietos, no temas, haz, ve, no te esfuerces, escoge, diles, no hagas. De todo nos aconseja en todos los temas. Entonces, Él nos dice qué hacer y qué no hacer para evitar equivocarnos y llevarnos por el buen camino. Y dice que el camino a la vida es el que guarda la instrucción y sigue. Y dice lo que pasa si no le prestamos atención. Mas el que desecha la reprensión yerra. Entonces es muy claro. La bendición o la no bendición, ¿no? Nos conviene. Y pensaba yo en un ejemplo, ¿a ustedes no les ha pasado que compran algo, no sé, digamos un comedor, y ahora que viene todo, no sé, digamos que es de esa empresa donde todo viene en la caja y hay que armarlo, ¿no? ¿Y qué hace mucha gente? Las instrucciones la dejan allá, la dejan en la bolsita, no la abren y empiezan a armar. ¿Y qué pasa al final muchas veces? Desastre. Sobran piezas, perdón por sobran piezas, queda mal hecho y es porque no se ven las instrucciones. Entonces ve uno que hace falta seguirlas porque tienen un objetivo claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las instrucciones? Escucharlas, leerlas, recibirlas, aferrarlas, atesorarlas, cumplirlas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, perdón, recibimos la instrucción y la seguimos, la obedecemos? Nos hacemos más sabios. Entonces, cuando le pedimos, Señor, dame sabiduría, hay que tener en cuenta todos los pilares que vamos a mencionar, porque por algo son los pilares. Cuando soy instruida, entonces les decía, soy más sabia, estoy capacitada para hacer lo que Dios dice. Y viene de doble vía, ¿no? Yo recibo la instrucción de Dios, pero también quedo como capacitada para poder instruir a las más jóvenes, a las que piden ayuda. Entonces, para mí, como en conclusión, puedo decirles, no es sabio creer que ya sé todo, creer que tengo la razón en todo, que me moleste que alguien me corrija. Digamos que tenemos que aprender a ser enseñables y a no ponernos bravas. A veces como que reaccionamos como de una mala forma cuando la otra persona, si es una persona sabia, si me lo dice Lupita, si me lo dice Romy, pues yo sé que ya son sabias, me van a decir con amor y debo poner cuidado a ello, ¿no? Entonces tampoco es sabio querer tener la última palabra. Que sí es ser sabio y es seguir la instrucción de Dios. Esa es la principal, ¿no? Y también atender, poner cuidado a la instrucción que me dan otras mujeres, personas sabias, las personas que están llenas de Él, las que dependen de Él. ¿Cómo sigo las instrucciones? Conociéndole, leyéndola, practicándola, estudiándola. Si no entiendo, preguntar. Para mí ha sido básico toda la vida preguntar.
tomando el hábito y haciendo la parte de mi vida. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que como que me prepara para ciertas situaciones. Y un ejemplo, no sé, hay alguien que estamos hablando o estamos, si me entiendes, como discutiendo algún tema y la otra persona se exalta. Entonces contestan mal o dicen algo. Y a mí me pasó hace poco y yo en mi cabeza me decía, no, mi cabeza era, no, no es sabio contestar a palabras necias. Y no es que yo me crea la más sabia, pero era quédate callada, ya acabaste, sí, y ya. ¿Qué pasó? Yo no dije nada, yo no seguí la pelea, yo no nada. Y a los 2, 3 días la persona cae en cuenta y se disculpa. Pero eso es para muchas cosas, para el uso del dinero, para los hijos, para el matrimonio, para todo. Entonces, esa palabra te va alimentando y sale en el momento que la necesitas. Y es mejor obedecer la instrucción de Dios. ¿Qué pasa con la instrucción de Dios? Es esa lámpara, es esa guía, me instruye. Yo debo atesorarla, aferrarme, cumplirla. Y también nos sirve para identificar lo que no viene de Dios, identificar lo que no me gusta y lo que no me conviene. Entonces, es muy bello, Romy, Lupita. Una última partecita es, hay una diferencia entre enseñar e instruir. El enseñar, yo te puedo enseñar algo básico, qué sé yo, en un deporte, en baloncesto, por decir algo. Entonces, sí, coges la pelota, driblas, eso, vas allí, no puedes caminar, no sé, creo que son 2 pasos con la pelota, eso. Pero instruir es algo más específico, es como un entrenamiento más seguro, más conciso. Y eso es lo que quiere Dios. No solo enseñarnos y que tengamos un conocimiento general de la palabra, sino instruirnos en cada paso. Así que mi invitación, niñas, es a que sigan la instrucción, la amen, la atesoren y si no lo han hecho, que les dé hambre para que sean instruidas por Dios y por su palabra. No tienes micrófono, Ro. Gracias, André. Qué belleza, qué maravilla lo que nos has compartido. Digamos que es tan pilar y es un pilar transversal que hace que las demás pilares de la sabiduría se sustenten en él, porque a través de él es que uno forma, documenta, entiende. Una belleza, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos paso a nuestra querida Guadalupe. Guadalupe, tu tema es el de la discreción. Por favor, empieza a compartirnos qué has encontrado, qué te ha dicho Dios al respecto. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que para mí es un gusto esta tarde compartirles, como dijo Romy, de lo que he investigado y de lo que me ha estado hablando el Señor para este tema tan particular que es la discreción. Y le doy gracias a Dios, pues, porque con ese estudio de la palabra y de todo lo que tiene que ver con el tema, pues el Señor también me ha estado ministrando a mí y por supuesto ayudándome a hacer una introspección. Así que bueno, parto del hecho de que como mujeres sabias y entendidas en Dios, todas tenemos una esfera de acción inmediata, ¿verdad? Que puede ser nuestra casa, el lugar donde trabajamos, todo entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Y para esto tenemos que contar con la sabiduría divina y básicamente esta tarde pues me uno a ese tema de los pilares de la sabiduría que es verdaderamente tan importante en la vida de una mujer que tiene su vida dedicada a Dios. Primeramente, pedirle la sabiduría a Dios, porque su palabra dice que Él la da generosamente a los que la piden, a los que la buscan, para todo, para aplicarlo a toda área de nuestras vidas, ¿verdad? Y muy particularmente reconocemos que el Señor es la fuente de todo tacto, porque muchas veces cometemos eh,
la indiscreción o la imprudencia al hablar, al actuar, hasta con los gestos podemos ser indiscretas. Y el Señor me llevó a investigar, pues, qué es la discreción. Y aquí le quiero mostrar algunas características. La discreción básicamente es conducirse de manera sabia. Es la capacidad de una persona de tomar decisiones sensatas y equilibradas. Es la capacidad de actuar con prudencia y buen juicio. También es la práctica de mantener información confidencial y no compartirla sin autorización. Y por ende es una cualidad que nos hace ser personas confiables. Siguiendo por aquí, por la misma línea, en comparación con la prudencia, que es la capacidad de evaluar correctamente los riesgos antes de tomar una decisión. Capacidad de vislumbrar anticipadamente las posibles consecuencias de nuestros actos y decisiones. Denota la sensatez, la cautela y el buen juicio que anteceden una decisión. Con la prudencia evitamos ser intempestivas, ser impulsivas y sobre todo, amigas, causar daño colateral. ¿Qué quiero decir con el daño colateral? Cada palabra que sale de nuestra boca va a causar un efecto. Entonces, el daño colateral a veces no lo medimos, pero puede causar desastres. O sea, puede ser como un remolino, un terremoto que arrasa con todo. Hasta pequeños actos de nuestra vida, porque hace poco conversaba con una conocida que me decía que sus amigas cuando van a su casa se quedan viendo y reparando todo en su casa y ella las nota que están incómodas en su casa. Yo pensé, wow, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta con los gestos. Entonces, una imprudencia, wow, o sea, tenemos que tener mucho tacto y ser sensatas. Y de verdad que este tema me fue llamando muchísimo la atención porque yo decía, wow, o sea, primeramente quizás no sea la más discreta ni la más prudente, pero sí reconozco que, como decía Andreita, muchas veces se me han presentado situaciones en las que el Señor básicamente, yo siento esa vocecita interior que me dice, calla, calla. Y fíjense, muchachas, cuando atendemos ese llamado, esa voz interior que es el Espíritu Santo, realmente Él nos ayuda a ganar las batallas, a salir victoriosas de situaciones. En mi caso particular, como decía Andrea, ¿verdad? El callar me ha resultado en mucha ganancia, ha producido vida en mi vida y en los que están a mi alrededor. Hoy yo les puedo decir que yo estoy cosechando frutos de eso porque oportunidades de ser imprudente y de ser indiscreta he tenido muchísimas, pero decidí su momento ser obediente y seguir esa vocecita interior que me decía, no, calla, calla, tú no vas a hablar, hoy no vas a dar tu opinión, ni vas a contender. Y de verdad, como decía Andrea, muchas veces la otra persona recapacita y se da cuenta del error y pues en mi caso, esto me ha ayudado muchísimo a fortalecer relaciones interpersonales. La discreción, más que nada, me ha ayudado muchísimo a crear relaciones basadas en la confianza, en el respeto mutuo. Hoy yo cuento con verdaderas amistades que se acercan a mí a confiarme sus cosas y sé que se sienten seguras de que eso muere aquí, que eso no va a salir de mi boca y no es algo que yo haya podido hacer en mis fuerzas, no. Ha sido con la ayuda y la guía del Espíritu Santo porque
hoy por hoy me he dado cuenta que algunas personas a mi alrededor pues lo notan, lo han notado, lo perciben y le doy gracias a Dios infinitas por eso, porque sé que Él me ha librado de muchas cosas al ser algo discreta, porque no voy a decir que soy la más discreta, pero sí me considero una mujer confiable, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y básicamente es eso, o sea, seguir la voz de la sabiduría excelsa, que es nuestro Dios, nuestro Padre, que está listo, que está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a instruirnos, como decía Andrea, y sobre todo a direccionar nuestra vida. También encontré que la prudencia nos ayuda muchas veces a evitar situaciones donde destruimos la vida y los corazones de personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces saboreamos como si fuera un platillo, un postre delicioso, como la venganza, como lanzar palabras hirientes. O sea, actuamos sin pensar, impulsivamente. Y de verdad, muchachas, que el Señor está con nosotras, Él es el que nos puede ayudar, porque esto, ¿qué nos evita? Mucho dolor, arrepentimiento futuro. Entonces, pidámosle a Dios esa discreción y esa prudencia que van de la mano, porque eso fue algo que encontré también que me llama muchísimo la atención, que dice que la prudencia como pilar de la sabiduría se refiere a que como mujeres entendidas, al actuar seamos cuidadosas y pensemos antes de actuar, o sea, seamos sabias. La discreción, que también es otro pilar, pero en cambio define la moderación, la mesura, el tacto, la sensatez. Por lo tanto, también es un comportamiento prudente. Y aquí es donde se unen la discreción y la prudencia. Una no puede ir sin la otra. Como bien dijo Romy hace un par de semanas atrás, o Andrea, no recuerdo bien, los pilares de la sabiduría se complementan, o sea, no puede faltar uno porque nuestra casa, que debe ser edificada por Dios, se derrumba si falta uno de esos pilares. Entonces, para eso tenemos a nuestro ayudador, al Paráclito, que es nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, nuestro socorro, para pedirle esa sabiduría y ese tacto a él, porque dice la palabra de Dios que Dios es la fuente de todo tacto y que Él es el que nos ayuda a tener ese comportamiento que nos da un espíritu manso y quieto, que es de gran estima delante de Dios. Miren, a mí me llamó muchísimo la atención que dice que la mujer imprudente es necia, es alborotadora, es irresponsable. Yo me quedé, wow, o sea, qué cosa tan particular, porque muchas veces nuestras, o sea, nuestro actuar dice más que las palabras. O sea, recordemos que Pablo dijo que somos cartas abiertas. Entonces, seamos un testimonio vivo de lo que Dios ha venido obrando y trabajando en nosotras. Que no parezcamos así como los niños de leche que hablaba Pablo. O sea, no, ya tenemos que manejar, como decía Andrea, la comida, el alimento sólido, que es la palabra de Dios, y dejar que esta palabra de Dios nos guíe, dejar que ella nos oriente, nos dé dirección, porque si no vamos a ser como ovejas sin pastor, que no saben para dónde van, pero Él es el que nos marca el camino, el que nos da dirección. Entonces,
de verdad, la prudencia nos ayuda a evitar errores futuros, como les decía, y es algo que podemos aplicar en toda área de nuestra vida, al igual que la discreción, porque hasta en las finanzas, o sea, si hacemos una reserva de recursos, no por temor, sino porque para evitar o para afrontar posibles futuras dificultades, eso también nos ayuda a evitar problemas o desastres que puedan venir en el futuro. Y esto no quiere decir que vamos a tener temor del futuro ni temor del mañana, simplemente nos vamos a dejar guiar por lo que el Señor quiere hacer, pero en cada área de nuestra vida y rendirle todas esas áreas a Él. Entonces, encontré también varios versículos acerca de la discreción que me llamaron mucho la atención, y Proverbios 2:11 dice que la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Yo decía, wow, de verdad, Dios, que tú eres nuestro ayudador por excelencia y que siempre, siempre, siempre debemos buscar esa orientación. Proverbios 11:22 dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Wow. Y es una palabra muy fuerte, porque Dios nos hace un llamado a que cultivemos esa hermosura de nuestro corazón, de nuestra alma, siendo apacibles, siendo mansas, y que nos olvidemos tanto de lo físico, de la vanidad, porque esa al final no es la que importa. Todas debemos buscar ser aprobadas delante de Dios. Así que no sé, Romy, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta. No, nada para agregar, demasiado bello y edificante. Tremendo. Nos acabas de mostrar lo que el Señor te ha mostrado a ti y tú nos compartes a nosotros. Esa parte de modular, de sensatez que caracteriza a una mujer, a una persona discreta, es lo que hace que se note la sabiduría divina en uno. Qué lindos consejos, qué linda la investigación que hiciste, pero se nota que las dos, tanto Andrea como tú, Lupita, aprovecharon esta gran oportunidad de recibir revelación del trono de la gracia. Y Y es un, mira, sí, cuéntanos, perdón, privilegio mira, de... Romy, encontré también que el máximo ejemplo de discreción y prudencia en la Biblia es Abigail, una mujer supremamente discreta, supremamente humilde, hermosa de aspecto, pero con mucha sabiduría, una mujer entendida. Entonces, de verdad que, como dijo Andrea, toda la escritura es para nuestra ayuda, para edificarnos, para instruirnos. Y yo pienso que, siento que de verdad debemos aprovechar la riqueza que hay. Miren, Proverbios es, wow, o sea, hay consejos para todo lo que, todas nuestras vivencias diarias, o sea, ahí está todo. Y de verdad que, nada, buscar esa ayuda del Señor que tanto, tanto, tanto necesitamos, porque yo me declaro necesitada de esa ayuda a diario. Yo sé que la necesito para desenvolverme. Y también hoy comentaba con una amiga de que a diario debemos traer cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque ahí es que hay una guerra en nuestra mente que el enemigo quiere usar para hacernos actuar de manera impulsiva, para hacernos mujeres como alborotadoras, mujeres irresponsables, que lanzan como ese fuego a Ujú. través de su boca destructor, un fuego destructor. Entonces, de verdad que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo cada Por día. eso dice que es esa gotera constante. O sea, a veces el agua no es lo que parte la piedra, sino la constancia. Tac,
tic-tac y a veces el no Sí, controlarnos, el no ser prudentes, el no recibir la instrucción es lo que hace que nos volvamos como canzoncitas y además desagradamos a Dios. sí, y Sí, recordar sí, de sí. que la palabra que dice ya no vivo yo, es Cristo en mí, tiene peso, tiene poder. O sea, siempre decimos que Dios es el que tiene el control, pero hasta cierto punto, desde mi punto de vista, yo creo que nosotras también podemos tener el control de nuestros actos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dominio propio, a través del dominio propio, que es algo que debemos ejercitar a diario junto con esa sabiduría de Dios, es que podemos desenvolvernos de forma que no dañemos los corazones de la gente que amamos, que no destruyamos sus vidas y que los marquemos y edifiquemos para bien, o sea, que nuestras palabras sean para levantarlos, que sean de bendición, que sean provocadoras de vida. Y sabes algo, Sí, sí. Lupita, que no es solo hacia los demás. A veces eso mismo que dijiste es hacia nosotras. Nos Correcto, saboteamos, nos condenamos, o sea, correcto. es también amarnos a nosotras y hacer eso también en nuestro beneficio. Sí, así Eso. es. Entonces, bueno, no sé si me queda Quería, tiempo. quería agregar, Lupita, Sí, a lo que habías dicho y sobre Abigail, que está en Primera de Samuel 25. 25, así es. Ella se destacó, fue una mujer que se destacó por su sabiduría, su Sí, prudencia, su valentía. Ella era la esposa de Nabal. En la época del rey necio. era un hombre supremamente grosero y difícil, pero él, al buscar a Nabal, se encontró fue con Abigail. ¿Saben qué pasó? El rey David se casó luego con Abigail. ¿Por qué? Porque era una mujer discreta, precisamente. Así Qué es. belleza, sí. Así es. Cuéntanos, Guadalupe, ¿qué ibas a decir? Sí, también es importante que nos manejemos de manera que podamos desarrollar o ejercitar esa forma de hablar suave que evite llamar la atención en situaciones donde no es necesario, mantener la confidencialidad y lo que les decía, de no estar compartiendo información privada, ya sea nuestra o de otros, sin autorización, porque de verdad que es triste, es lamentable cuando nos dedicamos a difundir cosas que no tenemos que difundir. Hace unos meses atrás recuerdo que se dio un caso con una amiga que tuvo una situación familiar muy fuerte y a mí se me acercaban varias personas. Yo sabía que querían como saber porque esta amiga pues es muy cercana conmigo y yo le tuve que decir a una, mira, yo sé lo que realmente aconteció, pero no me corresponde, no estoy autorizada y cerré el tema ahí porque sé que la gente, o sea, tiene curiosidad y todo, pero no le piden a Dios como ese dominio propio. Y de verdad es lamentable, es triste. Así que, no sé, Gracias. Es una enseñanza, una vivencia muy importante que demuestra a qué nivel de sabiduría estamos llegando con Dios. Sí se requiere dominio propio, pero la sabiduría como que lo impulsa, le enseña, lo guía a uno a tener eso, el fruto del Espíritu Santo en todas sus formas. Mil gracias, Lupita, muchas gracias. Ahora voy a entrar al tema mío. Recuerden que al final vamos a orar todas por todas. El tema que me correspondió fue el consejo. Y lo primero que le pregunté a Dios es, ¿qué puedo decir yo acerca del consejo? Y me recordó que en Isaías 9:6 enuncia la forma como Jesús es denominado, llamado, el nombre los nombres que se le asignaron a nuestro Señor Jesús. Desde aquella época, muchos años antes de que Él viniera al mundo. Y decía que era un hombre admirable. En otras palabras, es un hombre maravilloso, maravilloso. Pero al lado de esa palabra admirable viene una que es consejero.
Y es que Jesús es un consejero admirable. Admirable porque es fuera de serie, fuera de lo común, desbordado en lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y Jesús, frente a ser consejero, tiene un significado muy especial y es que Él es la fuente por donde emana la sabiduría y la guía divina. ¿Para quién? Para todos nosotros, para toda la humanidad, porque ahí está. La sabiduría grita a los cuatro vientos, vengan, acérquense a todos, a los faltos de juicio, a los ya empezados a tener sabiduría, aquellos que pedimos más y más cada día, porque debemos, como dice Lupita, pedir la sabiduría, porque el Señor no la da poca, sino abundante, sin ningún tropiezo. Y entonces hay una característica en esa forma de aconsejar de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y era que se caracterizaba por ser perfecta, no había tacha, estaba en la justa medida. Y esa sabiduría de Jesús nos ayuda a discernir la verdad, porque Jesús es la verdad misma, pero nosotros necesitamos saber, conocer, discernir dónde está la verdad. Les confieso que en el tiempo que llevo con el Señor, he empezado a encontrar, a darme cuenta si alguien me está diciendo la verdad, está faltando a la verdad conmigo. Y empieza uno por los gestos, por la forma de hablar, qué sé yo, tal vez no te sé decir, pero el Señor me ha dado la oportunidad de darme cuenta de cómo se discierne la verdad. Porque acercándonos más a Jesús, que es la verdad misma, te puedo decir que empezamos a detectar que está apartado de eso, que está apartado de Él, de lo que Él dice, de lo que Él piensa, de lo que Él hace. Y entonces empezamos a discernir la verdad. Y eso nos lleva a tomar decisiones sabias, decisiones impregnadas de Jesús, con olor fragante a Jesús. Y sobre todo nos enseñó Jesús a vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay sabiduría más grande que nosotros entendamos, como decía André, tenemos que leer las instrucciones del fabricante cuando armamos un mueble. Dios, si tenemos que seguir los mandamientos, las directrices del creador de nuestras vidas. Tenemos que leer las escrituras con avidez, con apertura de mente, con apertura de corazón, cuerpo y alma y espíritu dispuestos, porque es que ahí está toda la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Y como consejero admirable me encontré que Jesús nos da el ejemplo a seguir. Exactamente nosotros podemos seguir sus pasos en el tema de la sabiduría. ¿Cómo poder dar consejo a otras personas? Porque se da, es necesario. Porque, ¿por qué tenemos que aprender a dar buen consejo? Porque es la herramienta que Dios usa para enseñar a las personas a aprender a ser sabios, aprender a tomar decisiones sabias, aprender a tener una vida abundante como la que nuestro Señor nos dejó. Es que hay un vínculo entre la sabiduría y el consejo, que es como un vehículo que nos ofrece las perspectivas que tenemos que ejercer para una mayor comprensión, para un mayor entendimiento, para evitar cometer errores, para tomar decisiones sabias, como dijimos, y para saber resolver problemas. Mi oración fundamental y últimamente ha sido, Señor, dame la salida a cualquier circunstancia difícil que tenga. Le dije un día, Señor, enséñame a orar. Y hace muchos años, cuando yo estaba en la sin salida y frente a imposibles que el ser humano no podía solucionar, yo le dije, me rindo, dame la salida. Y hoy vuelvo a tener esa intención de pedirle la salida al Señor. ¿Por qué? Porque Él en su infinita sabiduría, en su forma de ser
como se los voy a expresar enseguida, les voy a decir por qué esa sabiduría de él como consejero es tan importante. Es el único que nos puede decir qué es lo que va a pasar y lo mejor que puede pasar, y lo que debemos evitar y lo que no debiéramos hacer, porque sabe que viene encima de nosotros. Y no solo eso, es porque sabe nuestro propósito, el tuyo, el de todos nosotros. Entonces, mira, me encontré con esto tan lindo. Dice aquí que experimentaremos esa vida transformada y abundante que Jesús nos dejó, porque Él lo dijo, les vine a traer vida y vida en abundancia. Nos vino a traer una vida del reino de los cielos. Imagínate, donde Él es el rey. Y dice, les vine a dejar sabiduría y discernimiento. La sabiduría de Jesús es infinita. Todo lo de Él es eterno. Es decir, no tiene ni principio ni tiene fin. Pero también tiene un entendimiento máximo, al límite superior. Él lo entiende absolutamente todo a través del principio, del fin y de los tiempos. Y eso nos lleva a tomar decisiones acertadas, pero no solo acertadas, sino relevantes para nuestra vida. ¿Quién no quiere eso? Soy la primera en levantar la mano. Señor, yo quiero ese consejo que me lleve a tomar decisiones relevantes en mi vida. Obvio que acertadas, buenas, sí las quiero, pero relevantes. Muy interesante me pareció. Y también les quería compartir que también es guía divina. Y guía divina porque proviene de Dios, el creador de todo. Y entonces eso me da una garantía que en ese estadio, en ese lugar, en ese momento de mi vida puedo estar segura y confiada. Porque Dios no miente, es imposible que Él mienta ni se niegue a sí mismo. Ni cambia de opinión. Entonces estoy en un lugar seguro. Esa es mi guianza divina. Tengo la certeza de que si me voy por ese camino, voy por el camino correcto, porque viene de la mano del Padre. Otra característica de esa forma de ser un consejero de nuestro Señor Jesucristo es que nos da dirección divina. Divina. Es que no estamos hablando de cualquier tipo de dirección, a mí me decía, ay Señor, es que estamos hablando de cosas celestiales, sobrenaturales. Y no solo dirección, sino propósito. Es decir, Romy, haz esto, pero porque solo tú debes hacerlo así, 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 porque tienes el propósito que yo determiné para tu vida. Y si este es tu propósito, estas son tus acciones y estas son las decisiones que debes tomar. Y esto es lo que debes evitar, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. Entonces es mi dirección divina, pero de acuerdo con mi propósito. Concluí que es diferente a mí la dirección que me da a mí, a la dirección que le da a Andrea, a Lupe, a Laura, a Catherine, a Ginette, a cualquier, a Desi, a cualquiera de nosotros, tú la que estás aquí presente con nosotros. Y da otra cosa linda que necesitamos urgentemente. Nos da paz, la sabiduría y un buen consejo divino nos da paz y consuelo ante situaciones difíciles, porque Él mismo dijo que no nos iba a sacar del mundo y que aquí en el mundo tendríamos aflicciones. Pero esas aflicciones tienen un sentido y en la metamorfosis de Costa Rica yo lo voy a hablar. Les dejo, lo voy a hablar. Tienen un sentido y eso lo hablaremos ese día, esa hora y luego en la post Metamorfosis Costa Rica. Pero ese consuelo en medio de las dificultades. Por eso es que la paz sobrepasa todo entendimiento, porque ahí hay un ingrediente que se llama sabiduría y el buen consejo. Y yo puedo confiar en él. También me libera de la opresión y me lleva a una vida plena, a no estar angustiada, ni preocupada, ni llena de estrés. No, yo estoy confiada en mi Señor, estoy confiada que es el sabio, que quiere lo mejor para mí, entonces yo puedo tener una vida. Entonces, mis queridas amigas, llegamos a esta conclusión.
Vamos a evitar errores, a tomar decisiones sabias con consejo. Pero yo le dije al Señor, dime dónde está. ¿Dónde puedo encontrar un buen consejo? Porque podemos estar rodeada de muchos consejos y, oh, cuidado, no todo el mundo, Jesús, solo Jesús, o los que estamos alimentados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo buscarlo? Muy sencillo, lo sabemos, en su palabra. Está en las escrituras, paso por paso, especialmente, como dice Guadalupe, en el libro de Proverbios. Y ahorita les voy a dar unos pasajes bíblicos. Esas escrituras señalan muy claramente las formas como debemos vivir sabiamente. Nos incita, nos llama a buscarlo, nos grita, dice la sabiduría se para en las esquinas a decir, venid a mí, a recibirlo, a valorarlo, a darle reconocimiento, a aceptar esa guianza con humildad, con sencillez. Dos, las personas sabias y experimentadas que ya han caminado unos estadios con nuestro Señor Jesucristo, con su relación y conocimiento del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo, pues ellas nos llevan a ser sabios, nos muestran un caminito aquí en la tierra, el que caminó Jesús, y vamos andando detrás de ellos, y son inspiradores nuestros, y conocemos muchos. Y aquí en la Fundación Vida en Excelencia, los pilares, Enrique y Azucena, y muchas de las personas que hacen parte, son buenos consejeros. ¿Por qué? Porque van alineaditos, pegaditos sus pasos a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la oración y la intimidad o la búsqueda de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pienso? Es mejor decir, mañana te digo, para poderme, o más tarde, para poderme sintonizar con Dios y preguntarle qué debo hacer, qué debo decir, qué debo responder o qué no hacer y quedarme quieta o callada. ¿Ves? Entonces esas son las formas como podemos buscar el consejo. Y para agregar, finalmente te quiero decir que encontré en ese libro de Proverbios tan mencionado sobre la sabiduría unas cosas que voy a concluir porque ya queda muy poco tiempo. Y es que, por ejemplo, en Proverbios 13:25, en lo que enfatiza es en cómo tener éxito. Sabiduría nos dice cómo tener éxito, a la manera de Dios. En Proverbios 19:20-27 nos dice qué hacemos para ser sabios. En Proverbios 24:5-14 nos señala cómo logramos victoria a través de la sabiduría. Todo esto es la sabiduría tal, el hombre sabio tal. Y mira, en Proverbios 1:20-33, la sabiduría clama y ofrece consejo a todos, advirtiendo que si la desprecian, estamos actuando contra nosotros mismos, lo que les decía. En Proverbios 15:22 habla de los planes que tenemos. ¿Sabes qué? Dice que están afianzados por medio de la sabiduría, pero si no, fracasan. ¡Wow! Y en Proverbios 11:14 habla que en la multitud de consejos está la sabiduría. Hay seguridad. Imagínate todo lo que obtenemos con la sabiduría. En Proverbios 20:18, propósitos de preparación para la guerra, para la acción, para la actividad, para el trabajo, para lo que tú estés desarrollando. Esto se debe preparar con consejo divino. Entonces, queridas amigas, espero haberlas introducido, interesado en el tema del consejo y nosotras, Guadalupe y Andrea, en la discreción y en la instrucción. Que quedemos con avidez y con deseos de buscar y buscar, porque sí, lo que dijimos, somos unas privilegiadas de haber sido convocadas para compartir contigo y eso nos obligó a buscarlo. Y mira las preciosidades que nos encontramos. Queremos también que tú encuentres esas preciosidades. Y ahora para finalizar, le doy la palabra a Andrea y a Guadalupe para que oren por nosotras. Finalmente, si queda tiempo, voy a orar por ustedes.
Gracias, Romy. Qué belleza. De verdad que cada una, incluyendo mi tema, es una invitación a querer más, por lo menos para mí. Es querer más, aún falta y me encanta que Dios no, sí, quiere seguir llenándonos, ¿no? Y la decisión está en cada una para que elija seguir siendo llenada. Señor, yo te doy gracias, gracias, Señor, por este día, por lo que nos desglosas cada pilar y nos haces ver que cada uno es tan necesario, Señor, para alcanzar esa sabiduría que tú nos regalas a manos llenas, Señor. Yo pido hoy que cada una elija recibir tu instrucción, enseñarla, conocerla, amarla, atesorarla, cumplirla, Señor, llenarse de todos tus preceptos, de todos tus instrucciones, Señor, para poder transitar el camino que nos lleva a ti, que nos evita dolores de cabeza en esta vida, Señor, y para aprender a manejar cada situación que se nos presenta. Gracias por el gran amor que tienes por nosotras y habernos dejado una instrucción para cada situación de nuestra vida. Gracias, no dejaste nada por fuera. Gracias, gracias, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Guadalupe, que bendícenos. Estamos anhelando. Sí. Bueno, de verdad que, como dijo Andrea, qué cosa tan maravillosa que el Señor nos da su ayuda y su orientación para cada decisión que tenemos que tomar a diario. Y como dijo Romy, también para ser mujeres exitosas, porque eso, yo creo que cada una de las que estamos aquí hemos tenido experiencias con el Señor en donde Él se manifiesta y nos da como la salida, la respuesta que tanto necesitamos y ahí está la victoria. Así que Padre, en el nombre de Jesús, gracias por unirnos a todas esta tarde en un mismo propósito que es seguir siendo guiadas, instruidas, transformadas por ti, Señor, para volver a nuestro diseño original. Gracias por tu palabra que es luz y que guía nuestros pasos y nos ayuda a conocerte mejor y a vivir de acuerdo a tu voluntad. Como un acuerdo aquí, Señor, te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento para comprender mejor tu palabra y liberarnos de tantas ideas equivocadas y perjudiciales en nuestra vida. Que cada día seas tú ayudándonos a no ser necias, que cada día seas tú derrumbando esas fortalezas mentales que nos hacen errar, lastimar y equivocarnos sin medir las consecuencias. Señor Jesús, ayúdanos a ser como Abigail. Danos discernimiento, danos sabiduría y prudencia para que podamos escoger el camino correcto, ese camino que nos lleva de bendición tras bendición y nos llena de esperanza y no de dolor ni de arrepentimiento. Guarda nuestro corazón, Señor, para que podamos ser entendidas y poder poner en práctica la discreción, pero sobre todo, Señor, para ser aprobadas delante de ti, siendo halladas confiables. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y el último minutito lo aprovecho para pedirle a nuestro Señor que a través de la sabiduría se manifieste en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscar y recibir consejo y de tenerte a ti, nuestro Señor Jesucristo, como guía, de consejero admirable, para nosotros seguir tus pasos, seguir cada uno de los puntos que nosotros hoy estudiamos y nos sincronizamos con esa sabiduría infinita, con ese entendimiento máximo, todo con el propósito divino y cómo proviene de Dios esa confianza que debe darnos el Dios maravilloso que tenemos y que nos hace estar en lugar seguro.
también para recibir consuelo cuando necesitamos, paz a pesar de las adversidades y en medio de las dificultades salir adelante. Señor, gracias, gracias por aquellas personas que has puesto a nuestro alrededor, de las que podamos beber de un consejo divino que baje de tu trono, Señor. Nos ponemos en tus manos y hablamos una vida diferente a partir de ahora. Hablamos una vida plena, una vida que desborde de ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, con acción de gracias. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, queridas amigas, nos vemos dentro de 8 días. Invita a tu familia, a tus amigas, comparte este video con otras personas. Gracias, gracias por participar con nosotras de este rico manjar y banquete. Gracias, gracias. Y las esperamos la próxima semana, que seguiremos hablando de la sabiduría. Creíamos que se había agotado, pero no se agota. No se agota, Finita. siempre hay más. Lupe, gracias, querida amiga. Gracias, Andrea, por tu gran apoyo, por estar presentes. Gracias, gracias, gracias. Y a ti, amiga, por estar con nosotros en este sueño divino. Que tengan una feliz y bendecida tarde, noche y semana que sigue. Amén. Chao.